¿Cuál es la distancia vertical máxima entre la línea, y es igual a x más 24, y la parábola igual x al cuadrado en el intervalo cerrado, de menos 2 a positivo 4? Bueno, primero, fíjate en cualquier punto de la línea. Va a tener el par ordenado x, y donde y es x más 24. Y cualquier punto de la parábola va a tener un par ordenado de x, y donde y es x al cuadrado. Y ahora si tomamos mira el gráfico de abajo. Solo estamos preocupados sobre el intervalo cerrado de x igual menos 2 a x igual positivo 4. Observe que durante este intervalo cerrado, la línea siempre está arriba y la parábola siempre está abajo. Por lo tanto, cualquier distancia vertical, siempre que la coordenada x sea la misma, será la coordenada y de la línea menos la coordenada y de la parábola. Así que de nuevo, volviendo a subir a nuestros pares ordenados, donde si la línea contiene el punto x, x más 24 y la parábola contiene el punto x, x al cuadrado porque las coordenadas x son las mismas, la distancia vertical, que llamaremos v, siempre será la cantidad x más 24 menos x al cuadrado. Siempre que la línea esté arriba y la parábola esté abajo, que es nuestro caso en el intervalo cerrado de menos 2 a positivo 4. Sigamos adelante y reescribamos esto como x al cuadrado más x más 24. Y estamos intentando maximizar la distancia vertical. Deberíamos ser capaces de reconocer v como función cuadrática con una gráfica como parábola que se abre hacia abajo porque el coeficiente principal es menos 1, y por lo tanto el máximo ocurrirá en el vértice, pero usaremos técnicas de cálculo para maximizar la vertical distancia determinando a continuación los números críticos, que es donde la primera derivada es igual a 0 o no está definido. V' es igual a derivada de x al cuadrado más x más 24 con respecto a x, que es 2x más 1. No hay valores de x donde la primera derivada no está definida. Y por lo tanto, determinamos el número crítico mediante el establecimiento de la derivada igual a 0 y resolviendo. Para el siguiente paso, restar 1 en ambos lados y luego divide ambos lados por menos 2. Simplificando, tenemos x igual 1 o 2. Esta debe ser la ubicación donde se maximiza la distancia vertical. Y podemos verificarlo de dos maneras. De nuevo, sabemos que tenemos un parábola que se abre y, por lo tanto, esta será la coordenada x del vértice. Pero si utilizamos técnicas de cálculo, necesitamos verificar que x igual 1, 2. La función v cambia de aumento a decreciente y, por lo tanto, tiene máximo relativo en x igual 1, 2. Para esta lección, vamos verifique esto gráficamente. Así que a la izquierda, tengo la gráfica de v'. Observe cómo la derivada es igual a 0 en x igual 1, 2 o 0.5. Observe también cómo en x igual 1, 2. La derivada cambia de positivo a negativo, lo que indica la vertical función de distancia v, cambia al aumentar a disminuir a x igual 1, 2. Verificar que tenemos un máximo relativo o, en este caso, un máximo absoluto en x igual 1, 2. Pero de nuevo, esta pregunta pide la distancia vertical máxima, que es el valor de v, que podemos ver aquí es 24,25. Así que 24.25 es la distancia vertical máxima, que ocurre en x igual 1, 2. Volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora sabemos que x igual 1, 2 es la ubicación de la distancia vertical máxima. Y vamos a verificar la distancia vertical que vimos en el gráfico determinando v de 1, 2. V de 1, 2 es igual a opuesto al cuadrado de 1 o 2. Observe que el negativo no se eleva al cuadrado y no está entre paréntesis. Entonces tenemos más 1, 2 más 24. Lo que nos da 24,25. Así que como frase completa, la vertical máxima la distancia entre la línea y la parábola en el intervalo cerrado de menos 2 a positivo 4 es de 24,25 unidades. Y antes de irnos, echemos un vistazo a esta distancia vertical.
Observe que cuando x igual 1, 2 o 0.5, el punto de la línea es 0.5, 24.5. Y el correspondiente punto en la parábola es 0.5, 0.25. Y observe que 24,5 menos 0,25 es 24,25. Y 24.25 es la distancia vertical máxima en el intervalo cerrado desde x igual menos 2 a x igual positivo 4. Espero que esto te haya resultado útil.